¿Cómo estás? Buen día, bien. ¿Qué tal has visto el trayecto para venir al estudio? Bueno, justamente estaba evaluando eso. Ha sido muy rápido porque no sé si puedo decir la dirección, pero hay que pasar por la avenida Javier Prado para llegar acá. Y, Mejor no nos doxees tanto, pero... y usualmente la Javier Prado es una de las avenidas pues más cargadas de tráfico, congestión, y hoy día está muy libre. Y Indira, en contraste con cómo fue hace 2 jueves, el del 27, yo, por ejemplo, la vez anterior, si bien estaba también algo más libre la avenida, noté que sí habían más vehículos, por ejemplo, en San Luis. Esta vez noté uno solo en todo el trayecto. Sí. Siento que ha habido una convocatoria mayor, la gente se ha acoplado. ¿Lo has visto también así o por ahí has notado algunos? Yo creo que de antemano se sabía que iban a hacer convocatorias diferentes, ¿no? Sí. Es decir, ya los transportistas, digamos, del 26 de septiembre dijeron: nosotros sí vamos a salir a trabajar, no vamos a parar. Y lo que había era mucha incertidumbre de entonces sí quiénes van a parar, ¿no? Porque no comerciantes, porque eso es otro tema. Sí. En la mañana estuve viendo noticieros y la cantidad de comercios populares grandes de Lima que han parado, Caquetá, los mercados en Lima Norte. Mesa Redonda, Polvos Azules, 7 mercados de Puente Piedra. Huamantanga. Incluso ahora venía viendo un enlace también de un canal y hasta el mercado Santa Catalina, que es una zona muy mesocrática, también ha parado, estaban con su cartel diciendo que exigimos medidas contra la violencia. Entonces, informan que Jesús María, Pueblo Libre, Magdalena también han parado. Que son zonas que uno no hubiese creído que porque no se habían visto directamente afectadas, de pronto no tomaban esa decisión, ¿no? Y son sectores, además todo el tema de comercio probablemente es uno de los sectores más importantes económicamente de la ciudad, el comercio popular, digo. Claro. Y que ha parado, ¿no? Pero en el tema del transporte había la incertidumbre, entonces, ¿quiénes iban a parar, no? Decían, no, solamente los informales, se buscaba de alguna forma deslegitimar, pero lo que estamos viendo es que sí ha habido un nivel, digamos, de paralización de unidades de transporte. Hay mucha gente que está tomando o colectivo o estos coasters medio piratas para hacer conexiones, ¿no? Con avenidas grandes. Justo comentaban algunos de los seguidores, por ejemplo, que reportaban que en toda la zona de Fawcett el tráfico era más ligero de lo habitual, pero sí habían esos colectivos que estaban cobrando, estaban cobrando mucho más de lo habitual. Y justo conversábamos con Pablo que si de por sí ya hemos normalizado que tener que ir desde un punto lejano a tu trabajo ya es una situación complicada, ya llegas desgastado, tienes que gastar. Económicamente, hoy en día o hoy ha sido mucho peor, ¿no? O sea, hay que hacer otras conexiones, hay que pagar probablemente el doble o el triple y todo a respuesta de que no ha habido una solución por parte del gobierno sabiendo del paro con mucha anticipación. Que no había una respuesta, digamos, más seria, ¿no? Sí. Porque todo esto que estamos describiendo es producto del hartazgo, ¿no? Y también creo que hay que decirlo de forma muy clara. Hasta ayer, creo que hoy día ya salió a hablar Adrián Sen, no lo he visto completo, pero ayer la conferencia de prensa que dio a mí me pareció increíble. Bueno, no sé si uno puede sorprenderse más de ese señor, pero era un intento desesperado por deslegitimar cualquier tipo de pronunciamiento respecto al día de hoy sobre paralizaciones de los comerciantes, intentando vincularlo con iniciativas partidarias, ¿no? Porque leyó pronunciamientos de organizaciones políticas que también se han plegado, que se han solidarizado, pero que no son los protagonistas, porque los protagonistas son estos sectores que, como estábamos diciendo, nos está sorprendiendo que hayan paralizado, y ahí no los mueve pues un partido político. Ningún partido político tiene esa capacidad de paralizar a comerciantes que viven de su día a día. Totalmente. Y es porque hay ese hartazgo frente a la situación concreta. O sea, no es un invento la inseguridad ciudadana, no es un invento la criminalidad, señora Boluarte, está pasando realmente. Que a mí me digan que los comerciantes de Mesa Redonda son lacayos del nuevo Perú. A ver, como, señor, ¿ha ido a Mesa Redonda? Si hay una demanda válida, es la demanda que le exige al gobierno que por lo menos en un escenario donde pareciera que el gobierno debe tener menos responsabilidades o el Estado debe tener menos responsabilidades, si lo mínimo, creo que esto ya no va más allá de espectros políticos, es la seguridad. O sea, de que pueda protegerte, que aparezca... Esa es la definición de un Estado. Correcto. Perú está cerca a que no exista como tal, más allá de la legalidad, el Estado como un ente existente, o sea, realmente. El Estado te garantiza que la violencia no la usa un tercero. La única violencia que se puede ejercer es desde el Estado para proteger a los ciudadanos, para hacer cumplir la ley. La base fundacional de las sociedades. La sociedad nos reunimos, monopolio del Estado de o sea, la violencia. Primer año de cualquier carrera. Teoría del Estado. Entonces, si es que no es capaz y hay gente que considera que de pronto no es obligación del Estado, yo lo que sí siento es, y lo comentaba con Pablo en algún momento, Indira, si ha empezado a aparecer esta figura de el pobre es pobre porque quiere, esfuérzate y saldrás adelante, no necesitas nada del Estado, la narrativa en algún momento va a sonar de
el que se muere porque quiere. Protégete tú mismo. Entonces, estamos encarrilando el país a que esa sea la gran solución de quienes debieran otorgarte mínimamente esa posibilidad. Es un poco Trujillo. O sea, Trujillo ha tenido tantos años de este cobro de cupos y tantos años de violencia imparable que hoy tiene un gobernador regional que es Acuña, que tú lo escuchas cagándose de risa y diciendo, bueno, sí, el presupuesto público para seguridad está como mi club Lavallejo, a la baja. Muchos días de licencia de su rol como gobernador. Es uno de los gobernadores que más ha pedido licencia en este periodo. Así que no es cualquier, digamos, actitud la que él está tomando en una ciudad que, claro, no de ahora, ¿no? Ya hace muchos años ha sido tomada por las bandas criminales, pero sí sorprende la respuesta. Y creo que algo que también habría que analizar, digamos, de cara a este día de movilización inédita, es estamos conscientes de que está pasando esta situación de criminalidad muy arraigada, que el Estado está retrocediendo y que la criminalidad está avanzando y tomando los territorios, tomando por su cuenta incluso las reglas de cómo ordenar la sociedad, ¿no? Porque finalmente es eso, yo te cobro cupo y normalicemos que te cobro cupo hasta la señora que vende papa con huevo. Claro. Pero entonces hace 2 semanas tuvimos un primer paro fuerte. Y uno puede decir, bueno, ha salido todas las autoridades a responder, han salido hasta los congresistas a decir, vamos a aprobar estas leyes, y en fin, luego podemos hablar más en detalle, pero terrorismo urbano y no sé qué. Y ellos piensan, y es que no está mal que hagan política, pero lo que están haciendo es un uso oportunista de esa preocupación. ¿Por qué lo digo? Porque uno diría, bueno, si se han pronunciado todas esas autoridades, quiere decir que se está encaminando a algún tipo de solución. Pero la sensación que tiene la gente que hoy día se ha parado es que la solución que se está planteando realmente no es seria. Realmente no es una solución que está pensando en resolver el problema, sino de alguna manera, ¿no es cierto?, simplemente hacer que todo esto, bueno, se baje, ¿no? Que la gente se calme, que se olvide y sigamos con lo nuestro. Entonces, esa es la sensación que tiene la gente el día de hoy. Que a pesar de que ha habido pronunciamientos, conferencias de prensa, plenos, frustrados, donde se ha querido debatir cosas, no están tomando el problema realmente en serio y se está intentando buscar una solución de raíz. Nos están saliendo con cuestiones demagógicas, como la que se aprobó o que se intentó aprobar la semana pasada de terrorismo urbano, que creo que hoy día va a volver a intentar debatirse en el pleno de hoy, cuando hay cosas que realmente deberían intentar o discutirse seriamente para ir cortando, ¿no es cierto?, los canales por los cuales esta criminalidad opera tranquilamente, ¿no? Totalmente. El tema económico, nadie discute cuáles son los canales de circulación del dinero de la criminalidad. O sea, y no es algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ayer veía también un reportaje, decía, ¿qué tan difícil puede ser intervenir las cuentas, ¿no es cierto?, que te mandan los propios extorsionadores cobrándote cupos? Sí, no. O sea, la banca tiene algo que decir sobre esto y no dice nada. ¿Dónde está Sbank, que es muy proactivo cuando hay que bajar las tasas de interés? Pero el Estado, además, si la banca no lo quiere decir porque finalmente es un negocio del que lamentablemente también terminan ellos beneficiándose, porque claro, es dinero que corre por sus flujos financieros. Es un poco lo que ocurre con el sector privado, que tiene que ser, digamos, siempre van a buscar beneficiarse a través del lucro y nada más. Pero perdóname, existe un Estado justamente para eso. Existe una cosa que se llama Unidad de Inteligencia Financiera en este país, ¿no es cierto?, que tú podrías fortalecer. Un proyecto que sí podrían presentar. ¿Cómo fortalecemos la Unidad de Inteligencia Financiera para garantizar que tenga más dientes, como decíamos antes, que le permita rastrear estos flujos, ¿no es cierto?, de extorsionadores, que la gente pueda reportar una cuenta que se usa, ¿no es cierto?, para extorsión, porque no es que te la mandan una vez. Si te cobran cupo más de un año o más de varios meses, tú sabes que esa cuenta... Y si entran 20 soles todos los meses, ¿qué? A ver, ¿qué estás cobrando? Así 20 soles de la misma cuenta todos los meses. O los yapes o las billeteras electrónicas. Entonces, ¿cómo no se va a poder pensar de manera inteligente ir cortándole las herramientas, los brazos operativos al crimen? Porque sin dinero no funciona. Esa es la realidad. Pero hay un tema, Indira, nuevamente, que es el Estado dando vía libre a que esto ocurra. O sea, el Estado cada vez menos responsable o menos operativo, como por ejemplo indicas, si hay la alternativa de la Unidad de Inteligencia Financiera, no hacen nada es porque probablemente hay una razón por la cual no sea necesario hacer nada. Porque hay mucha complicidad, ¿no? Por un lado, ¿quién debería legislar? En estos temas sí, ¿no? Que creo que tienen más bien un impacto real en, digamos, frenar, ¿no es cierto?, las acciones de la criminalidad, el Congreso de la República, ¿no? ¿Y qué está debatiendo el Congreso de la República? Lamentablemente ayer incluso se han debatido otras leyes muy peligrosas para la institucionalidad. Se ha aprobado una norma que modifica el Código Procesal Constitucional, que no solamente es lo de tribunal, ¿ah? Hay una cosa más peligrosa incluso, que es judicial, que cualquier ciudadano ahora podía poner una acción de amparo contra una decisión del Congreso. Esas decisiones que toma el Congreso, de que decidieron volarse una ley de SUNEDU o volarse cualquier tipo de ley que nos afecta a todos, un ciudadano podía ir al Poder Judicial y poner una acción de amparo.
cuando algo afectaba nuestros derechos. Hoy día ellos han decidido, ellos solos, sin consultar a nadie, que ningún ciudadano hoy día puede ponerles una acción de amparo contra una decisión que el Congreso ha tomado. Ya está prohibido bajo esta normativa, y que los únicos que pueden ponerle algún tipo de acción de control es otra entidad pública en una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué clase de decisiones está tomando el Congreso mientras está pasando todo esto en el país? Como tú decías, no están preocupados por eso, sino por fortalecer su propio poder. Tenemos un enlace desde la calle con nuestro reportero del Hombre Elástico, o el Efebo Inmortal, o como ustedes gusten llamarlo, que nos está siempre reportando desde la calle qué es lo que está pasando. Vamos a verlo. A ver. ¿Qué tal, amigos de la Rorro Network? Ya nos ubicamos en el Puente Hacho. Un ratito. A ver, deme un segundo. Ya vaya, bueno, vamos leyendo un superchat rapidito. Sí, a ver. Tony Durden dice: doctor Oñó, lo veo de tiempos y ahora lo veo que está full merluza. Benza Meloño. Un saludo a Tony Durden, que también se ha hecho famoso gracias a la Rorro Network. Así que John Cochachi, en fin. A ver, tengo a Eric, que dice: lo que ahora pasa en Lima ocurre años en provincia, el norte extorsiones y en sur bandas criminales ligadas a minería ilegal y narcotráfico. Las personas que apoyó Indira nunca propusieron nada para cambiar eso. Indira, hay hoy en día una idea que la verdad a mí me llama poderosamente la atención, que supone que si uno apoya a un partido, ya luego no puede, por ejemplo, utilizar su derecho constitucional al reclamo. Claro, bueno. Hay una idea enquistada que entiendo yo, parte de la idea de que todo se politiza de modo tal que si yo estoy de este bando, pues espero que pase todo mal para aquellos que votaron, para decirles yo les dije, ¿no? Lo cual de verdad no responde a los valores que la democracia ensalza, que es votar, buscar representación, y si esta representación no se da, tener derecho a reclamar. Mira, claro, lo que hay que decir es que tú eres ciudadano, ¿no es cierto?, todos los días de tu vida, no solamente el día que vas a votar, no cada 4, cada 5 años. Y tú puedes elegir, ¿no es cierto?, la mejor opción que consideres en un proceso electoral. Y claro, por supuesto, en nuestro país, cuando decimos la mejor opción, no siempre es la opción buena, sino es el mal menor, ¿no? Pero tú puedes elegir. Pero eso no significa que tú renuncies a tu derecho como ciudadano de exigirle a la persona que votaste, y no solamente a la persona que votaste, si alguien resultó electo, así sea de una tendencia política distinta, así sea lo que fuera, pero esa autoridad lo que tiene es que cumplir con la ley. Correcto. Lo que tiene que cumplir es con la obligación de proteger los derechos de los ciudadanos, que es lo que no está pasando. Entonces, yo entiendo a lo que te refieres, creo que es esta lógica que sobre todo se les dice a las personas que votamos contra Keiko Fujimori, porque eso es. Yo no he escuchado... Asume tu voto no supone quitarte el derecho a reclamar. Yo no he escuchado a la gente, por ejemplo, que ha votado por este parlamento, mayoritariamente de derecha, decir, bueno, es un... ¿no? ¿Cómo dicen? No, claro, asume tu voto. No, lo que le decimos es reclamen. Sí. Reclamen. O sea, tienen derecho a haber elegido a quien quieran, pero reclamen cuando esa gente hace y deshace como se hace en el país. Entonces yo lo que te diría es, tenemos todo el derecho a votar por quienes consideremos, y para mí además clarísimo, en una segunda vuelta con Keiko Fujimori, que es además la responsable de lo que estamos viviendo hoy día, porque es quien controla el parlamento que tenemos, yo voy a optar por una opción distinta a ella, porque conocemos el accionar del fujimorismo, pero eso no significa que te quedes callado, o que no reclames, o que no le tengas que pedir explicaciones a cualquier otra autoridad, así sea la que votaste o por la que no votaste. Totalmente. Entonces, bueno, yo no sé si es porque no comprenden cómo funciona efectivamente la democracia o la capacidad que tienen los ciudadanos a ejercer sus derechos políticos. Ahora, pero son los mismos que luego dicen, ¿pero por qué protestan? Si protestan son tirapiedras. Porque pareciera, Indira, que, por ejemplo, acá también leía un comentario del tipo, bueno, a ver si la marcha le sale a los zurdos. La pregunta es, ¿no entienden la demanda válida que es no me maten para poder trabajar? El delincuente no te va a preguntar qué posición política tienes. Pero hay que estar muy desinformado para creer que en las movilizaciones, además, que estamos viendo el día de hoy, el tema del comercio, o sea, la gente está detrás, pues, la izquierda, ¿no? Hay que ser bastante desinformado, pero no es por desinformación, es por un interés de deslegitimar estas pero de hecho eso es una crítica. Ahorita vamos con el video de Bruno, pero de hecho eso es una crítica incluso que se puede hacer al revés. Acá Jorge Camet dice: ¿por qué ningún político, ni siquiera de izquierda, está apoyando a los transportistas y menos protestando en las calles? Yo he leído, por ejemplo, a Abel Gilbonio,
que es el que más me acuerdo en ese momento porque lo leí hace unos días, pero he leído a políticos de izquierda partidaria, de la izquierda partidaria tradicional, de centro izquierda, que no quieren apoyar a los transportistas, y lo que leo en ese no apoyo a los transportistas es más, siento que yo no puedo movilizar a la calle, entonces como los transportistas sí pueden movilizar a la calle, no los apoyo, ¿no? Porque quiero yo ser el que articule esa protesta. O sea, bueno, esa sería una mirada bastante estrecha, pero yo he visto de la mayoría de grupos que conozco, bueno, obviamente puede haber alguno otro que no he visto su pronunciamiento, pero la mayoría de grupos de izquierda que yo considero más o menos afines, cercanos, se han pronunciado y han reconocido que, claro, más que no puedan movilizar la calle y que seguramente los transportistas pueden tener su visión y su propia forma de hacer política, que va más por la negociación, ¿no? Porque de hecho el grupo de transportistas que paró hace 2 semanas, hoy día está en una lógica de, no, vamos a seguir negociando con el Congreso o con el gobierno, ya. Podemos no estar de acuerdo con eso, pero esa es su lógica. Pero yo no he visto ningún pronunciamiento de gente de izquierda que diga, no, esta demanda no es legítima o los transportistas son así. He visto. No, pero de partidos. O sea, bueno, de partidos no, pero... Claro, o sea, colectivos, ¿no? Colectivos. ¿Por qué? Porque, bueno, cada persona puede tener una mirada correcta o incorrecta, pero usualmente las organizaciones toman una deliberación colectiva y emiten sus pronunciamientos. Pero yo, al menos de lo que he visto de organizaciones políticas de izquierda, y no solamente de izquierda, pero también hay que ser muy sinceros, gente de centro, hasta de derecha más o menos democrática, he visto que han dicho sí, o sea, este tema es grave, pero usualmente colectivos y partidos que no están en el Congreso. Obviamente de las bancadas, grupos que están en el Congreso, todos han dicho, no, esto es politizado. Por los intereses políticos, como indicabas tú. Y por la ceguera. Porque ya estamos en un nivel de ceguera de estos sectores, tanto del Parlamento, las bancadas, como de la propia DINA, que así tú les presentes que todos los días hay un asesinato por sicariato, van a seguir negando que estamos mal. Y además... Lo que ha dicho Dina, ¿no? Ayer, anteayer, del terrorismo. El terrorismo de imagen, que habló que son las fake news. Una visión pesimista, como que simplemente cambiar por optimismo va a cambiar la situación del país. Sobre el PBI, que ahora, a diferencia de hace 20 años o 30 años, es el triple, cuádruple, y que por eso estamos muy bien, y que todo lo demás son fake news. Todo lo demás son fake news. ¿Qué nivel de ceguera? Yo creo que hasta psicopatía de una persona que no es capaz de comprender, teniendo el rol más importante dentro del Estado. Completamente disociada de la realidad. Del tipo de situación que está viviendo, como tú decías, creo que en un comentario, no solamente la ciudad de Lima, sino también otras grandes ciudades del país donde la criminalidad no solamente está en la parte urbana, ¿no? Sino que está en las zonas rurales, y ahí, por supuesto, ni siquiera hay Estado. El Estado no va a llegar, que ocurra, que responda. Entonces, ¿de qué estamos hablando? A su suerte, completamente. Indira, lo que yo te quería preguntar es, como representante de la izquierda en el país, ¿tú consideras que hoy en día la izquierda un poco que se alejó de ciertos sectores o sea, siempre la izquierda estuvo muy relacionada, por ejemplo, a los derechos laborales, a apoyar a los sindicatos? Hoy en día de pronto la izquierda empieza a tener preocupaciones por otros asuntos que también son válidos, pero la gente, la gran mayoría que en el país son los pobres. ¿Sientes que ya de repente no encuentra representación a través de la izquierda? Bueno, primero no sé si soy una representante de toda la izquierda, pero sí, bueno, o sea, al menos de un sector organizado, claro, sí. Y yo comparto contigo algunas ideas de... La izquierda se ha alejado de los sectores populares, sí, no de ahorita. Claro. La crisis en la que está la izquierda también partidaria tiene ya algunas décadas, porque el país se transformó, ¿no? La izquierda histórica en el Perú, digamos la de los 70s, 80s, tenía la idea clara de que el actor social que podía cambiar las estructuras injustas de explotación, de discriminación en el Perú, era el trabajador. El trabajador era el campesino y el obrero. Claro. Obviamente en nuestro país los campesinos siguen existiendo, por supuesto, pero el obrero como tal, no. Y nunca fue un actor social mayoritariamente, porque no tenemos una industria, no tenemos, en fin, fábricas, y lo que hay es un trabajador precarizado, ¿no? Entonces, desde los 90 hasta acá, tú tienes trabajadores precarios a los que le han puesto de nombre emprendedor, en fin, o microempresas que son, pues, en verdad, empresas familiares. Acá en el Perú se reconoce hasta empresas de 5 trabajadores, ¿no? Entonces, comprender la transformación de ese sujeto social, yo creo que sí ha sido una dificultad no solamente para la izquierda, pero digo para la izquierda porque se supone que la izquierda es la que tenía que comprender cuáles son estas dinámicas del mundo del trabajo. Claro. Y lo que yo creo que sí es un pendiente y es un horizonte que te tiene que marcar tus tareas de comprender el país, es cómo se está transformando el trabajo en el país.
porque nosotros seguimos siendo trabajadores, más allá de que no seamos obreros sindicalizados, seguimos siendo trabajadores autoexplotados porque estamos en cuarta categoría, giramos recibos todo el tiempo, seguro no tenemos inseguro, pero esa comprensión de la realidad sí creo que es algo que ha sido muy difícil para los sectores partidarios, al menos de la izquierda, y es una tarea en general para toda la política, porque por eso también estamos como estamos. Una explicación más sencilla de eso no vendría a ser que la izquierda tradicionalmente siempre ha sido demasiado blanca como para comprender la transformación de ese que tú llamas sujeto social, porque muchos, no todos, pero muchos líderes de izquierda en los 80s, etcétera, eran personas de familia con plata, blancos, que se oponían a los abusos de las empresas de sus primos, de sus tíos, de sus abuelos, de sus papás. Yo conozco muchos líderes sociales de la izquierda y políticos, de hecho, mi padre. Sí, por eso no he dicho todos, pero he dicho muchos. Bueno, ya, pero quisiera decir que ha habido muchos líderes sociales emblemáticos que son los que además la gente más recuerda, ¿no? Marilena Moyano, que para mucha gente no lo sabe, pero era del PUM y fue teniente alcaldesa de Villa El Salvador, y ella se consideraba una mujer revolucionaria. Pedro Wilca, Sol Cantoral, otros líderes sociales de las regiones que hicieron, en fin, las tomas de tierras. Eran gente de abajo del pueblo, formada políticamente, ideológicamente. Sí es verdad que también hubo muchos dirigentes políticos de clase media y hasta de clase alta, pero sabes que no era un fenómeno de Perú nada más. Muchos de los sectores de clase media, burguesa, en los años 60, 70, por la concientización que tuvieron, por el proceso de formación política, decidieron ser parte de espacios políticos. No es algo que pasó solo en Perú, en Argentina, en Chile, en Brasil, en Colombia. En Colombia todo el proceso, de liderazgo frente a lo que fue, estas guerrillas que surgieron, eran gente de estratos medios, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque tenían más posibilidades, hasta de tiempo y económicas, sí, de hacer política. La política no es algo que se hace si no tienes tiempo y recursos. Que ¿no? parte de una figura, además, Indira, por ejemplo, ¿no? Hoy en día siempre se dice, y ya está pasando en China, que empieza a plantearse ciertos problemas o ciertos cuestionamientos que de pronto hace unos 20 años, cuando China estaba en auge, no se planteaban, y creo que es una consecuencia natural de, como bien indicas tú, si estás en una situación, por ejemplo, la burguesía, de estabilidad, empiece a haber ciertos cuestionamientos y surja a partir de ahí personajes intelectuales relacionados a la izquierda. O sea, era una tendencia. Mira, un ejemplo Segunda Guerra que no Mundial, es algo ¿no? de tradición izquierdista propiamente, pero la Revolución Francesa. La Revolución Francesa surge justamente porque hay una burguesía que se levanta contra la aristocracia, la monarquía, claro, y porque tenían tiempo, podían leer, algo tan básico, podían leer, sí, producir información, y es frente a esa toma de conciencia que, deciden cambiar el orden. Y lo llamativo es que es esa burguesía como elemento agente social la que también se termina sentando como la base del sistema que conocemos en la actualidad como capitalismo, ¿no? Claro. O sea, es la burguesía la que asienta ese sistema, y que porque muchas veces el capitalismo incluso va hasta en contra de lo que llamamos clasismo. Es porque el hecho de tener dinero dentro de este sistema ya te da un estatus, ¿no? Bueno, tenemos video Sí, de Bruno de la calle. ahora sí, Milú. ahora sí. Vamos. A ver. El video de Bruno. A ver, ahora sí. ¿Qué tal, amigos de la Roro Network? Ya nos ubicamos en el Puente Hacho, en el Paradero Hacho, mejor dicho, para lo que va a ser la reunión de los transportistas en este nuevo paro de 72 horas. Los policías ya se están ubicando, policías y militares, lo tenemos al frente. Pueden verlos con fosforescente, los militares en medio y policías vestidos de negro también al otro lado. Por aquí también tenemos en la zona de este paradero a 4 policías, 3 mujeres y un varón. Por ahora el tránsito vehicular es fluido, también porque hay menos buses de transporte público, pero sí hay, como la anterior vez, bastante colectivo, esperando pasajeros, y sí hay menos pasajeros porque muchos de ellos ahora están en trabajo remoto, o en el caso de los estudiantes, sus clases no se han suspendido, pero va a ser también remoto. Entonces, por ahora todo tranquilo, estamos esperando a que se encuentren los transportistas, que tenemos entendido son los informales, porque los formales no van a acatar el paro de 72 horas, es lo que tenemos entendido, pero vamos a ver, estamos en el lugar de los hechos y vamos a seguir informando. Volvemos a estudios.
Ese es nuestro reportero en calle, siempre el efebo inmortal, trayéndonos lo que está ocurriendo desde afuera. Con Eduardo. Con Eduardo en cámara, ¿verdad? Sí. Corrígeme si me equivoco. Igual tenemos más videos, pero lo vamos a poner un rato todavía. ¿Cómo que más videos, Tony? Esto es en vivo. No sé de qué estás hablando, Tony. Finge demencia. Igual que Dina, finge demencia. Bueno, doctor, estábamos hablando entonces del paro. Una cosa importante es que no se ve, creo, articulación de distintos gremios, sino que distintos gremios por separado van diciendo vamos parando. Pero no se ven lo que se veía, lo que se ha visto en otras manifestaciones antes, que es plataforma única, ¿no? Esas plataformas únicas que tenían además un pliego de reclamos unificado, etcétera. Yo veo, lo que he visto en mercados ha sido mercados que paran porque no quieren exponer a sus trabajadores o no quieren exponerse ellos mismos a los transportistas que paran por distintos lados, incluso no paran todos, pero no termina de haber una organización que diga, bueno, esto es lo que queremos, esto es lo que pedimos, deroguen esta ley, etcétera, ¿no? Que es lo que decíamos que era el principal problema de esta manifestación. Y también muchos de ellos por una interiorización de que si hay una demanda suele ser a veces beneficios sociales, pero esta demanda en sí es una de las demandas más válidas que se ha podido ver en una manifestación, que es el derecho ni siquiera a... muchas veces el derecho a la vida entendido como el derecho a la salud que te puede brindar el Estado, sino simplemente el derecho a que el Estado te permita que no te maten. Así de sencillo, ¿no? Vivir, el derecho a vivir, ¿no? Sí, pero también creo que algo característico del día de hoy, al menos, es ver que esos sectores que están levantando esta consigna, como tú bien señalas, que es por la vida, contra la criminalidad que mata, que asesina, están creciendo. O sea, podíamos haber visto lo contrario también, ¿no? Que de las semanas anteriores, ya que el sector que lideró el primer paro, dijo que no iba a parar, entonces hubiera parecido que simplemente no hubo nada hoy día. Y lo que se ha visto, más allá del tema del transporte, es la incorporación de otros sectores, ¿no? Sí. Lo de Gamarra me parece increíble. ¿Cuándo hemos visto en esta ciudad? Bueno, Gamarra tuvo su momento, pero en pandemia, digamos, pero que... Por un tema directo a ellos. Muy específico del damero, correcto, ¿no? Sí. Y bueno, tienen toda su agenda también ellos vinculado al tema de la ropa y todo. Pero ¿cuándo hemos visto que pare Caquetá? Que es para muchos el reino después de la informalidad, lo popular en Lima, ¿no? El comercio más popular junto con la parada. Sí. Pero ha parado. O sea, hay un nivel sí de coordinación importante, ¿no? Porque ahí no es que tú vas a recibir una orden jerárquica y acatan, ¿no? Ahí tiene que haber un nivel de compromiso de los comerciantes que han decidido... deja de recibir ingresos durante el y que si no trabajan en el día, pues a ese día no ganan, no comen. Se te queda la mercadería y se malogra. Que es algo, Indira, también que, por ejemplo, ¿no? A veces es muy loable lo que se está haciendo, es muy loable que gente, como indicamos, pudiendo perder y perdiendo su día, igual gente que de pronto no puede perder su día, también partiendo de la empatía es entendible que de pronto no se acojan a esta marcha y a veces así como hay gente que de repente es muy inhumana con el tema de cree que esto simplemente es un tema político, también a veces del sector que se acoge de pronto salen comentarios del tipo pero podemos dejar de comer 3 días al menos, tipo, lo cual yo considero que a veces demuestra más bien un tema de decisión política que no va al punto de la realidad, que es lo que pasa en el gobierno, ¿no? O sea, están completamente disociados de la realidad, piensan que todo se resuelva políticamente y no atienden las reales demandas, ¿no? Hay gente que necesita trabajar al día para poder comer y hay gente que tiene que hacer esto porque al final de cuentas va a trabajar, esforzarse, pero si lo matan, ¿cómo queda su familia, no? Sí, pero incluso en mucha gente que no ha salido, por ejemplo, en los comercios, que no ha parado, le preguntaban a algunas reporteras, lo vi en lo del mercado de Santa Catalina, y había una señora que había salido con su puesto de verduras o de frutas, y le dijo, bueno, usted sí salió a trabajar. Le dijo, sí, bueno, pero yo apoyo, dijo. Yo igual apoyo, el paro está bien, hay que parar porque si no, no nos van a hacer caso. Como los bodegueros, claro. Incluso así, ¿no? Como tú dices, de repente hay gente que por situación extrema tiene que abrir su tienda hoy día o su puesto, pero... está el sentido de solidaridad, ¿no? Sí. Está la idea de esto, al menos que lo están haciendo otros, también a mí me va a generar al menos una posibilidad de bienestar, al menos que esto se pueda resolver en algún momento. Entonces, yo creo que la idea de la solidaridad, que a veces pensamos pues que es un asunto muy abstracto, pues en estos momentos, cuando estamos en una situación de crisis tan fuerte y que yo
pienso que gente como Dina o los congresistas que están en el poder hoy día nos quisieran ver enfrentados. Sí. Nos quisieran ver que la gente que ha parado hoy día se peleara entre sí y que los transportistas de un lado le dijeran la vela verde a los del otro. Y a mí me parece que está ocurriendo lo contrario. Ese gusto no le vamos a dar. No le Ese demos- gusto no le le demos vamos ese a dar. Los que están acá en el chat, ese gusto no le Muy bien vamos dicho. a dar hoy. Esa Buenísimo, frase sí. lamentable, Indira, de el Perú no se detiene, de parte del gobierno, nuevamente, como indicas tú, lo que busca es hacer la decisión como cuando sacaron este spot de los peruanos de verdad, como que si tú reclamabas, no eras peruano, y ahora es, si tú te detienes a formar parte de este paro, no estás ayudando al que Perú se desarrolle. Es realmente lamentable y yo no entiendo en qué cabeza o no hay nadie absolutamente que le pueda decir a quien lo hizo, oye, ¿no está bien? Sí. Ahora, Es increíble eso. vamos a leer superchats. Miliar, el sentir del pueblo es que estamos solos. La derecha y la izquierda nos han dejado a merced de la delincuencia y del gobierno corrupción. Eso háblenlo. La derecha y la izquierda. No hay que olvidar que la ley contra... El crimen organizado. claro, la nueva ley sobre crimen organizado que impide que los allanamientos se realicen fue propuesta por Waldemar Cerrón, Así que creo que es uno de los peores congresistas de Pero este sí, Congreso. sí, yo quisiera remarcarlo porque a veces dicen, bueno, entre ellos se tapan. Yo soy una persona de izquierda, pero hay que decir con claridad lo que está haciendo Perú Libre en el Parlamento, por más que ellos se llenen de retórica diciendo somos socialistas, somos comunistas. ¿Eso es socialismo? ¿Eso es comunismo? O sea, Pero ¿por qué eso- no? ¿Por qué no? ¿Por qué no sería una forma, ¿por qué no Porque sería una supone- forma de bueno, expresar el socialismo en porque, política? a ver, yo te digo, porque en teoría ellos en su ideario dicen que están al servicio de los trabajadores. ¿Están al servicio de los trabajadores con esta ley? Si los están matando, están obligando a que cierren sus negocios. Yo le diría que son unos farsantes. O sea, están usando la etiqueta de socialistas, de comunistas, de lo que fuera. ¿Para qué? Para beneficiarse a ellos. Porque Waldemar Cerrón está tranquilito, sentado en la mesa directiva junto al fujimorismo, mientras la gente, el verdadero pueblo... De acuerdo con eso, pero también a veces hay este concepto desde la izquierda de ver que alguien se dice de izquierda tiene que ser bueno per se, ¿no? Si No si digo dice que que es de tenga que ser izquierda, bueno, tiene pero que actuar bien, y si no, pero- entonces no es de izquierda. Yo creo que tiene que ser consecuente. Si tú dices en tu ideario, en tu documento, que estás al servicio del pueblo, del trabajador, eso es lo que te decía hace rato, entonces, ¿a quién tienes que defender ya? Pero- Peléate con Dina si quieres, peléate con el fujimorismo, Pero al o puede ser de trabajador. izquierda y ser un miserable, o puede ser de izquierda y Sí. ser un choro. Pero- También puede ocurrir eso, pero- ¿no? Toda la izquierda es así, Claro pero... que sí. Pero podemos... yo creo que la incoherencia no es algo que tenga que ver con si eres bueno o si eres malo. Sí, pero podemos tú convenir- Puede ser, si quieres una persona, Ok. en fin, antipatiquísima o lo De que acuerdo. fuera, Claro. pero si tú dices en un documento o en tus postulados o en tus congresos partidarios que tú estás a servicio del pueblo, del trabajador, no puede ser que estés ahí tú en componendas con sectores que además que supuestamente son tus adversarios y tus enemigos, pero ¿para qué? Para aprobar esas leyes. Porque ¿a quién beneficia también esta ley? A los partidos, ¿no? A Perú Libre, al fujimorismo, a los Acuña, al señor Que Luna. justamente lo mencionábamos dentro Entonces, del aparato del gobierno. Pero a lo que voy es, pero se puede convenir también, por ejemplo, ¿no? En el tema de la derecha, justo conversábamos, este sistema, lo que la derecha está a favor, lo que siempre convenimos es que hemos adecuado de que la persona, si se esfuerza, como excepción, puede salir adelante, ¿no? Es la base fundacional de ese sistema. No es la regla, mucha gente cree que es la regla, no es la regla, es una posibilidad, una ilusión. Ahora, la derecha también tiene que entender que si estamos en una situación de criminalidad, esa, como bien indicas tú, esa ilusión se acabó. Entonces, ¿qué te queda para darle con este sistema a la gente que no tiene nada? Les O está que tiene quitando lo último que les quedaba, que era la ilusión de poder progresar Correcto. a mano propia. Entonces, creo que ya ni esto- siquiera eso. Claro, o sea, creo que este tema de darle una solución a este asunto de la criminalidad, más allá del tema de la izquierda, Sí, que sí, debe claro, estar a por favor, supuesto. y del tema de la derecha, que tiene que estar a favor de su sistema para que no decaiga, para que no simplemente se desmorone, tendrían que los dos coincidir en que estamos en un tema en el que la ilegalidad, el margen de la ley, está afectando a todos. La vida, es verdad, correcto, la vida. Bueno, un tema que se está planteando acá bastante en el chat, que es político, no es exactamente sobre transportistas, pero es político, es el tema de que la minería ilegal ha tomado el Congreso, ¿no? Y que parte de lo que vemos de lo que hace el Congreso es porque la minería ilegal básicamente está en la presidencia del Congreso. El señor ¿no? Pero Ceruano. el señor Ceruano es un representante claro y directo de la Asesor, minería y no ilegal. porque lo estemos queriendo atacar, no. Él ha sido asesor muchos años de las federaciones de mineros informales ilegales en Madre de Dios. O sea, Sí. ese ha sido su recorrido político, digamos. Así llegó al Congreso.
Y claro, hoy día quiere aparentar una cierta neutralidad, pero ha sido parte también de las votaciones en las que se ha favorecido a la minería ilegal esta norma tremenda, que también es parte de esta cadena de acciones en favor de la criminalidad, ¿no es cierto? Correcto. Que impide que se restringe el uso de explosivos. Correcto, por ejemplo. ¿Cómo vas a derogar una norma así? Porque era una norma que se había aprobado más bien para restringirlos y ellos la derogaron. Pero un tema que se plantea en el chat que a mí también me parece importante porque nunca se habla, es que la minería ilegal florece donde no florece muchas veces la minería formal. Y la izquierda, por eso que decía yo hace un momento de líderes de izquierda de plata, de pelear contra la mina de sus tíos, por cerrarle la mina al tío, que durante muchos años las minas se han contaminado, por supuesto, pero por cerrar la mina al tío, por cerrar la mina al primo, han dejado espacios donde han entrado mineros ilegales que hoy tienen poder político, como cualquier actor político que trata de que sus intereses sean defendidos. A ver, primero hay que ser muy claros. La minería ilegal, ¿no es cierto?, contamina, genera trata de personas, genera igual afectación a la bienestar de la población. Sí. Yo tengo una posición muy clara sobre eso. Pero hoy día la minería ilegal, ¿no es cierto?, esta que se mueve en zonas de diversas regiones del país, actúa de manera complementaria a los sectores formales también de la minería legal. Lamentablemente, hay informes, por ejemplo, bueno, no sé si puedo mencionarlo, pero hay un informe muy interesante de Ojo Público hace poco, Sí, que reportó, digamos, ese oro ilegal, finalmente, que se extrae, ¿no es cierto?, de estas zonas, ¿a dónde va? Y muchas veces son las empresas formales las que también lo terminan exportando. En Patadas, por ejemplo, ¿no? En Patadas ocurre eso Entonces, mucho. digamos las cosas completas, ¿no? Lamentablemente, las dinámicas de minería ilegal, primero, yo no digo que haya que, digamos, ser suaves con la opinión al respecto, pero que han sabido amoldarse a las supuestas actividades económicas formales. Pero eso es traer el argumento solamente para decir, bueno, al final de la cadena hay una empresa formal que tiene la culpa y en realidad no lo es que hay tiene la culpa, ¿cómo está funcionando? Lo que nosotros, si queremos resolver el problema, lo que tenemos que entender es cómo funciona. Si nos negamos a entender cómo funciona, no vamos a poder resolver. No, de acuerdo. A veces hay una empresa formal que blanquea el oro, sin duda. No a veces siempre. hay una empresa más o menos informal, que son estas acopiadoras de oro que blanquean el oro, Y sí, hay sin grandes duda. empresarios en ambos lados. Miremos el caso, aunque es muy mediático, pero miremos el caso de los hermanos Ciucho, Sí, sin Milei. duda, sin duda. Y claro, ellos se presentaban como empresarios formales. Sí, sin duda. ¿Cierto? No, Pero- no solamente hablo de los grandes mineros, estoy hablando de la gente que luego se presenta como mineros, empresarios formales, Sin que duda. hacen actividad. Entonces, yo creo que sí, hay que entender la dinámica de la minería ilegal, pero no es solamente que, ya, ahí están trabajando pues gente de la zona que se aprovecha de la minería formal. De lo que mineros. deja, ¿no? Proyecto que no se desarrolla de forma formal, sobre todo cuando es oro, proyecto que después tiene a miles de mineros ilegales explotando a su antojo. Y eso es así. Pero- Durante décadas, 2 décadas creo que ya tenemos con ese discurso de no al oro. No a la minería de oro, no a la minería de ¿Pero oro. qué es lo de Madre de Dios? Empezó En en Madre de Cajamarca. Dios- bueno, pero En Madre de Dios es un caso aparte porque pero nunca es hubo el minera caso formal. emblemático, por eso te estoy diciendo. Correcto, Paolo. Madre de Dios es un caso particular, pero Pero casi es en el todo caso el Perú más- hay minería de oro. Empecemos En por el ahí, norte entonces. sobre todo. Entonces, en el norte hay muchos proyectos que fueron dejados por mineras formales por oposición de población liderados por líderes de izquierda y que después terminaron simplemente siendo explotados y que esos mineros informales hoy tienen Por eso, plata metida en el por eso Congreso. no nos podemos conformar simplemente, claro, a las decisiones incorrectas de cualquier lado. O sea, a ver, lo que tú me dices es, entonces, como había un proyecto minero que no cumplía los estándares formales, ambientales, tenía que seguir igual. No debía seguir. Deberían pedirse los estándares ambientales mínimos para funcionar en cualquier lado, pero que acá en el Perú se rebajan a gusto del cliente y tú lo conoces muy bien. De acuerdo, sí. Pero eso no significa que entonces el Estado nuevamente se retire, ¿no es cierto? No, Porque no, no. cuando la gente protesta, hace lo suyo. Protesta porque dicen, bueno, acá no se están cumpliendo los estándares ambientales que son necesarios. Entonces, si queremos que funcione la minería, hay que exigir estándares mínimos de funcionamiento. Eso no es ser antiminero, eso no es ser opositor al No, desarrollo. no, de Eso acuerdo, es que en el totalmente Perú de acuerdo. funcione, y como funciona en otros países. En Canadá no hacen lo mismo que acá. Totalmente de acuerdo, ¿No es cierto? totalmente de En acuerdo. Australia no hacen lo mismo que acá. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿por qué no somos claros? Y sobre eso es que deberíamos empezar realmente a exigir cambios en la legislación, ¿no? En el Pero tema ambiental. eso- Y aquí, solamente para Sí, claro, mencionar claro. un tema muy chiquito. Aquí, en pleno auge del crecimiento del precio de los minerales la década anterior, Sí. aquí se rebajaron estándares ambientales de OEFA. Aquí se le impidió a OEFA, y tú lo recordarás, una ley que se dio durante el gobierno de Humala, OEFA, que es el organismo fiscalizador ambiental, no podía sancionar ni podía fiscalizar nada, solo podía dar informes
preventivos. Es decir, si tú estás contaminando, no India, te... tienes razón, pero el OEFA nunca va a ir a tocar a la puerta a un minero informal, ni ilegal. El OEFA no sabe ni siquiera quiénes son. ¿Por qué, Pablo? Por lo menos al formal puede ir y tocar y ponerle una multa. Hay que explicar, debería, pero ¿sabes por qué? Debería. ¿Sabes por qué, Lo hace. Pablo? Para que la gente lo sepa. Porque la política aquí en el Perú diseñada sobre la minería informal ha fracasado. Es el Reinfo. De acuerdo. Esa política fracasó hace muchos años y se quiere insistir, ¿no es cierto?, con esa política que fracasó, que no tiene una perspectiva de solución. Lo único que está haciendo es aplazar qué cosa. Pero ha fracasado por fuerza de la realidad. Tú no puedes fiscalizar a 400.000 mineros informales que se dedican a la actividad. Es imposible. No solamente por fuerza de la realidad. Por eso es que tienes que... ¿Sabes por qué? Porque el Reinfo, que es el registro para la minería informal, digamos, es un registro que debió haberse cerrado hace muchos años, ¿no es cierto? Y cada vez lo amplían. ¿Por qué lo amplían? Porque muchos políticos ven en ese registro una base social de apoyo. Entonces dicen, no, hay que seguir aplazando que el registro pueda incorporar más gente. Entonces, no hay una política real para ver qué sea... Porque, ¿qué es la solución realmente de la minería ilegal? Mucha gente en las regiones, como Madrid, bueno, Madrid es un caso emblemático, tienes razón, pero hay otras en las que la gente acude a la minería ilegal porque dicen no hay otra actividad económica. Entonces, lo que el Estado debería pensar es la solución integral. Necesitamos que haya actividades que desarrollen los territorios para que la gente no acuda a la minería ilegal o a otras actividades ilegales como la tarea ilegal. Pero eso es pensar que el Estado va a llegar con soluciones cuando el Estado no le da soluciones, pero ni siquiera al transportista acá en Lima menos va a llegar con soluciones a patadas. Claro. Así como el Estado no lo está haciendo, nosotros hay que poner en la mesa realmente que esa es la alternativa que debería exigirse. O hay que poner sobre la mesa que hay que hacer viables minas grandes formales que sean fiscalizables con controles ambientales, pero hacerlas viables, porque hay un sector de la izquierda que todavía te dice oro, malo, 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 mina, malo, malo, malo. No, y es como, señor, o sea, pero a donde no entre la minera formal... Dime un proyecto donde hayan dicho oro malo así como tú dices. No hay. Tía María, por ejemplo. Tía María... Estaría pobre, pero bueno. Bueno, ya, un proyecto minero en general. Tía María, siempre dicen, no, pero en Tía María se ponen... Es un valle agrícola. Sí. Es un valle muy productivo. Y cuando se hizo el primer estudio de impacto ambiental en Tía María, tenía más de 200 observaciones técnicas. No la hizo ese estudio, la revisión del estudio de impacto ambiental una ONG, lo hizo la UNOPS. Sí. Y nadie nunca pidió perdón a los agricultores del valle que decían, este estudio de impacto ambiental está mal hecho. Y decían, no, en el periodo de Alan García, decían, no, el estudio está perfecto, Tía María va, llevaron a los policías a la zona, murió gente. Y cuando se revisó el estudio de impacto ambiental, oh sorpresa, tenía muchas observaciones técnicas ambientales que no se pudieron subsanar. Entonces, discúlpame, yo sé que puede parecer fácil decir, bueno, son antimineros, pero donde ha habido proyectos emblemáticos que se han cuestionado ha sido porque ha habido realmente argumentos técnicos que lo han validado. De acuerdo. Cajamarca, las zonas de las lagunas. Estamos hablando de un recurso que es fundamental para la vida, el agua. Nosotros ya ni siquiera estamos tan mal, es verdad, yo sí entiendo. Estamos en una situación tan crítica que estamos discutiendo que no nos maten, pero deberíamos estar discutiendo la crisis climática que es global, que además a nosotros, a Perú, nos pone en una situación de vulnerabilidad por los recursos hídricos que tenemos. Solo una pregunta y con esto te juro que termino. ¿Qué es más viable? ¿Hacer que se subsanen las observaciones de un estudio de impacto ambiental de una minera grande o esperar a que entren los mineros informales que después van a poner plata para las bancadas del Congreso para después se legislen a su favor? Si estuviera en mis manos, ponerle todas las exigencias ambientales que debería tener el funcionamiento de una mina. Claro, pero acá en el Perú, los lobbies han hecho que se rebajen siempre los estándares ambientales. Desde OEFA y cualquier tipo de fiscalización ambiental se ha ido rebajando. Y eso no puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros tenemos que poner menos estándares ambientales que cualquier otro país del primer mundo si estamos hablando de las mismas empresas? Las empresas que vienen acá son transnacionales, que cumplen los estándares en otros países, pero acá nos ven como su patio trasero. Es verdad, o sea, parte de la idea... a ver, si bien es cierto, si es formal, siempre va a partir de la idea de que va a haber un control de parte del Estado y este control en el ideal debería ser el correcto, ¿no? Ahora, queda en evidencia que el Estado, incluso aplicando ciertas medidas, no lo ha hecho bien. Justo hablábamos en algún momento sobre el tema del dictador Fujimori durante el primer gobierno fujimorista, cuando se aplica los concursos públicos para que vengan empresas y puedan realizar los servicios públicos que el Estado dejó de dar. Se aplicó el llamado clientelismo capitalista, ¿no? O sea, se hizo mal, por ejemplo. Sí, y suele hacerse, el transporte es eso. Ya, y suele hacerse mal también con el tema de la minería. O sea, igual sí estoy conforme, como bien ustedes llegan a una conclusión de que lo ideal sería que pueda controlar, por ejemplo, el tema de la subsanación de estos defectos en cuanto a estos incumplimientos, pero es una realidad que existe la minería ilegal y pareciera muchas veces que el Estado o es
incapaz o simplemente el derecho de pronto no es tan dinámico para poder regular. Aquí, un ratito, igual me parece rico, perdón, chiquito, me parece rico el debate teniendo Indira acá, poder debatirlo eso y poder hablar de ese tema, ¿no? Eso, debátelo, eso. Sí, yo quería mencionar que en el Parlamento, antes de que se disuelva el Parlamento en el que yo estuve, nosotros presentamos un proyecto de ley sobre nueva minería. No es que prohibía la minería, lo que se planteaba en ese proyecto era modificar la ley de minería y las leyes vinculadas a las concesiones, porque tú también sabrás que en el Perú es muy fácil tener una concesión. Sí, pues. ¿No? Está concesionado incluso algunas provincias en 90% del territorio, concesionado por todos lados. No necesariamente exploran ni explotan, pero la concesión te da ciertos derechos. Entonces, los informales tienen concesiones para regalar. Exacto, sí. Ya ves que estamos un poco... No, sí, de acuerdo. Problema. Pero estamos hablando de la ley de minería formal. La normal te permite que tú tengas una concesión en cualquier lado. Entonces tenemos que hacer cambios en las normas que existen para poner estándares mayores, para ordenar. Pero más para ordenar. No puede ser que tú tengas una concesión en cualquier lado. Tiene que haber zonas. Eso es parte del ordenamiento territorial, que es un término medio técnico y todo esto, pero eso es parte de la discusión que se intentó dar en un momento. Bueno, luego se disolvió el Parlamento y esa ley no avanzó, pero era una discusión de fondo, un poco para salir de ese etiqueta facilista de antimineros, mineros. Claro. No. Indira, te leo un comentario rapidito. A ver. Pregúntale si sabe, Marco Aliaga, pregúntale si sabe el estado actual de la zona de Conga. Gracias a la izquierda, hoy esa zona que pretendían cuidar está devastada. Jodieron tanto por Conga y ahora es la nueva Madre de Dios. Mucha gente de Madre de Dios migró a Conga. Conga es el ejemplo que se pide. Destruyeron la economía de un departamento y hoy Cajamarca es un sitio donde no hay inversión privada. Esto no es mi opinión, es la opinión de Marco Aliaga, que la estoy citando tal cual. Pero ¿de quién es responsabilidad que las zonas donde no hay un proyecto transnacional de minería esté luego abandonado? No es de la gente que protestó, porque la gente que protestó, como digo, como ciudadanos, como nosotros, alza la voz porque dice, no quiero que contaminen. Si hacen no quiero que se destruyan mis lagunas, mi agua. Pero es el Estado el que tiene que ahí poner orden. No es porque, como no se hizo proyecto minero, el Estado se repliega y deja que cualquier criminal, delincuente haga lo que quiera. Ese es el problema, eso no debería pasar. ¿Pasa eso o pasa también lo otro que es el Estado reprime y finalmente se hace en contra de, ¿no? Lo que pasó durante el gobierno de Alan García. Y se reprime y no hay luego ningún tipo de responsabilidad que Correcto. luego, que también, yo no me gusta banalizar los temas vinculados a la cuestión de los proyectos extractivos, porque hay mucha gente que ha sido asesinada en las protestas y eso no debería pasar. Sí. Nadie debería morir por alzar su voz frente a un proyecto que siente que va a afectar la agricultura, el agua, que también son básicos. O sea, volvamos a la pandemia. Todos vivíamos seguramente en la ciudad de Lima, tranquilos, encerrados en nuestras casas, trabajando, teletrabajando, pero ¿de dónde venían los alimentos? Lo que nunca paró fue la agricultura, la llamada agricultura familiar en nuestro país. Entonces la agricultura familiar pues no cae del cielo, es porque hay territorios, hay zonas que tienen que estar destinadas únicamente para la agricultura, para que nosotros, las grandes ciudades, podamos tener un alimento. Además, nunca nos falta nada rico de la comida peruana, que la papa, que las 100 variedades de papa, que no sé qué, que el ají, y nos gusta tenerla todo el año. Bueno, es porque hay una agricultura que también tiene que... algo que me llama la atención, Indira, a propósito de lo que justo ahora comentábamos sobre cómo el Estado reacciona ante estos eventos, es que en la actualidad ya se generó la narrativa de, por ejemplo, ¿no? Dicen, ahora es culpa del Estado, qué fácil, como un superchat que nos manda Leonardo CH. O sea, ¿en qué clase de ¿dónde está? A ver, a mí si el Estado no es el que tiene que regular esas cosas, ¿quién las regula? No, pero a mí un dirigente de los comuneros de las comunidades del área de influencia de las Bambas me dijo una vez una cosa muy clara. Me dijo, a ver, el Estado no sabe hacer desarrollo. No lo sabe hacer. Debería saber hacerlo, pero no lo sabe hacer. No tiene la capacidad para hacer desarrollo. La mina tampoco. La mina sabe sacar mineral, tampoco sabe hacer desarrollo. Tampoco tiene por qué hacerlo. Pero es la gran disputa público-privado. O sea, y el tema con la mina, como decimos, no tendría por qué hacerlo. Simplemente es lo que pasa muchas veces cuando el privado brinda un servicio. Sí, pero a ver, estamos esperando que el Estado haga algo cuando el Estado en las Bambas no puede asfaltar una maldita carretera. Todos los años le paran la mina 3 veces al año por la carretera y no puede. Yo ahí en eso, porque la consecuencia es de haber permitido que nuestro Estado sea debilitado por décadas. Porque no es que el Estado es hoy ineficiente. No. Es por décadas que se decía, no, aquí el Estado que no tenga, ¿no es cierto?, técnicos bien pagados, por ejemplo, gente que ingrese a la carrera pública bajo una lógica de meritocracia para que tengamos buenos proyectos, buenas carreteras, buenos centros comunitarios, servicio de salud. O sea, lo que se ha ido haciendo, yo sí creo, desde que se inició este modelo económico que tenemos, que es el de Fujimori, es
debilitar el Estado a su máxima expresión, a su mínima expresión. O hacerlo viable también, Indira, perdón, pero cuando Fujimori, con todos los problemas que encarnó su gobierno, no quiero entrar a eso porque es una discusión amplísima, con todos los crímenes que cometió su gobierno, pero cuando Fujimori entró el Estado era inviable, no se podía tener una compañía que no te pusiera un teléfono en 2 años, entonces tenías que era un Estado que estaba en crisis, pero ¿cuál fue la solución que dio? No fue fortalecerlo, no fue fortalecer una lógica meritocrática. Lo que se hizo fue islas de eficiencia, ¿no? Por acá alguna institución que sí funcione, que funcione BCR, que funcione, bueno, SUNAT a medias, la verdad, pero no funcionó la educación, no funcionó la salud, no funcionó el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Vivienda. Ese es un país que necesita transporte, vivienda, necesita carreteras, necesita infraestructura para que la gente, los comercios, la economía se mueva. No la tienen. Ahora, la pregunta es si antes de los 90 la educación que se impartía desde los colegios públicos era la panacea y la salud que se impartía en los colegios públicos era la panacea. Público, mi mamá también estudió en un colegio público y lo que te dice mucha gente de esa generación es que era mejor. Era mejor. Y algo de sentido puede ser que tenga. Ok, ahí acá también hay alguien que dice que era mejor. Estudié medio año de la 1157 en Mirones Bajos. Puedo decir que era mejor. Ok. Sí. Y hoy día estos cambios... No, hoy es una desgracia. La educación pública es una desgracia. Lamentablemente, y no debería ser así. Sí, es cierto. Es justamente lo que cuando comentábamos sobre este tema relacionado a las medidas propias del neoliberalismo que se aplicó a partir del gobierno de Fujimori, lo que hizo fue debilitar el Estado, en el sentido que incluso en aquellos momentos donde el Estado de pronto, cuando ponía concurso público la aparición de ciertas empresas, pues se hicieron mal, ¿no? No solamente primero por la premura que suponía que todo venía, como dices tú, inviable, pero en el 95, cuando se supone que todo estaba estable, se seguía siendo igual. Y un Estado más fuerte no significa más grande, porque también es algo que siempre se suele decir, entonces ustedes quieren llenar de burocracia inservible. No, es más eficiente, pensando además en el ciudadano, no pensando como ahora en beneficiar, porque el Estado sí funciona para los grupos económicos. Sí. Porque cuando no habla un empresario chiquito, ¿no? Pero cuando una gran empresa, grande, ¿no? Realmente quiere acelerar trámites, ahí sí. Pero funciona para todos los grupos que tienen capacidad de poder también, ¿no? Sí. Cuando los mineros ilegales quieren presionar, también les funciona el Estado. Ahora, porque tiene representantes en el Congreso. Los colectiveros también. Pero por eso decía, ¿no? Un Estado más eficiente, más fuerte, no necesariamente es un Estado más grande, y eso lo estamos viendo ahora, ¿no? Volviendo al tema de la criminalidad que estamos comentando ahora, pero un Estado fuerte es donde claramente se puede investigar a estos grupos criminales. China es el ejemplo perfecto de ello, ¿no? El Estado fuerte que guía a su país a la prosperidad. A partir de eso se dice algo que es muy cierto, ¿no? Cuando el Estado favorece a los sectores económicos importantes o a los grupos de poder, como el que indicaba también Paolo, pues se siente que todo está normal. Pero no se cambia estructuralmente, que tanto durante el gobierno de Alan como después la pobreza sigue siendo igual en cantidades extremas, ¿no? O sea, eso no cambió. Recién se cambia cuando se afecta a estos grupos de poder, como pasó también en el gobierno de Alan. Pero ahí sí... Pero es así, qué difícil tener que hacer esa defensa, pero la verdad es que antes del segundo gobierno de Alan a después del segundo gobierno de Alan, el número, que no es que sea totalmente representativo de la vida de la gente, porque yo sé, pero el número bajó, el número de pobreza bajó, pero no, es verdad que, que tú bajas de una línea y la pizarra vuelves a la línea, sí. La pizarra de Cabero. Pero es un poco de piloto automático, ¿no? Porque claro, baja la pobreza porque hay un crecimiento económico que es real, producto de los ingresos que el Estado estaba percibiendo por todo el ciclo de minería altísimo, pero tú no garantizas que esa gente no vuelva a ser pobre. Porque correcto. Tú garantizas que la gente no vuelva a ser pobre, ¿no es cierto? Dándole servicios, protección social, educación, salud, un seguro, ¿no? Algo de estabilidad laboral, algo, ¿no? No total, porque ya eso es en el mundo algo que se está perdiendo. Pero en el Perú lo que tenemos es un sector de clase media que está todo el tiempo en riesgo de volver a la pobreza. Se le enferma un familiar de cáncer, vuelve a ser pobre. Entonces, lo que nosotros deberíamos ponernos como meta no es solamente reducir la pobreza en ese sentido, o sea, de la manera es, creció sus ingresos, sino tiene un conjunto de condiciones de vida que lo alejan de la pobreza, que no van a hacer que... Y estamos hablando de gente profesional, estamos hablando de gente que estudió una carrera, ya... Hay gente hoy día en el Perú, después de la pandemia, ¿no?, que volvió a ser pobre. Sí. Gente endeudadísima. Y parte muchas veces del sentido de cómo el sistema maneja, o sea, a veces la ilusión es que si vas a un café Starbucks, que si te compraste tu iPhone, todo está bien, pero pasa pues que te enfermas y tienes que ir a un hospital y te das cuenta que inmediatamente eso era una ilusión. Yo tengo colegas, compañeros de la universidad que egresaron, que trabajan en el sector público, han hecho toda su carrera, no tiene nada que ver con la política, hicieron su carrera y han estado trabajando 10 años ya como técnicos o
se les enfermó el papá. Sí. El papá en una clínica privada, 300.000 soles. Tenía que pagar de donde sea para que le den una cama. Porque ir a- endeudado. Alguien de 35 años endeudado con 300.000 soles Sí, con la clínica privada. Y eso es porque ir al hospital no es una opción. Pero además, porque no hubo... o sea, no es una opción. Vas al hospital y no hay un desfibrilador. Te mueres en la puerta. Por Te un mueres en lado, la puerta. porque no había opción, pero por otro lado, ¿quién reguló? Nadie quiso regular que no cobren por el paracetamol 50 soles, que por la cama 1.000 soles por día. Intentó querer meter un control de precios. Pero no es un y tema de control de precios. Y no pudo. Quisiera aclarar, porque van a decir, esta roja quiere controlar el sector privado. En todos los países de Europa hubo un control por la pandemia, justificado por la pandemia, de los servicios públicos o privados de salud. Sí. Se dijo, no se puede con los servicios de emergencia para la pandemia lucrar, y ya está, son las normas de excepción. Acá en el Perú ni siquiera por excepción se quiso hacer que eso. partiría de una figura de excepción dentro de una situación en la cual De sí se emergencia podría global, haber hecho, ¿no? Claro, y acá no, porque yo eso va recuerdo- contra la lógica del modelo económico, que el Estado no puede intervenir nunca en ningún sector Yo privado. recuerdo a ciertos personajes Brutal. defender que, empezaba la pandemia y de pronto ya no se podía ir igual al colegio y decían, no, por si acaso los colegios no es que te cobren mes a mes, te dan esa facilidad para pagar, así que ya si ya pagaste todo el colegio, ya está el servicio pagado. O sea, y funciona así, ¿no? Mucha gente que de pronto después está de acuerdo con ciertas cosas Pero con las que vimos nosotros la sí, fragilidad y del apoya- modelo de desarrollo peruano en ese tipo de ejemplos de los temas de salud, por ejemplo, ¿no? Con el tema de las clínicas, con el tema del los servicios lucro que se básicos. hizo, hasta el tema del oxígeno medicinal, ¿no? Pero- que empezó a especular con esto. Pero a ver, el modelo de desarrollo peruano hoy es frágil, sobre todo por falencias de gestión pública. Pero el hecho, tú misma has mencionado, Indira, que el número de pobreza, bajó, evidentemente el número no representa todo, pero el número bajó gracias a los superprecios de los minerales. Entonces el modelo de desarrollo peruano ha sacado a gente, al menos nominalmente, de la pobreza, y eso es un poquito. Pero era un albur, o sea, tú no puedes esperar solamente que te chorree, es decir, que cuando el precio de los minerales está alto, la gente va a tener más plata. Yo tengo que garantizar que, por ejemplo, Solamente termino con eso. Si no aprovechas tus potencialidades como país para crear riqueza, ¿de dónde la creas? A eso iba con esto que decía. A eso iba con esto que decía de durante muchos años hay mucha gente en la izquierda que ha dicho mina, mala. ¿Y de qué vivimos si no vivimos de Pero la yo mina? nuevamente, Pablo, yo te puedo decir que eso es una caricatura, pero que tú me digas cuándo Es que es una caricatura, es verdad. ¿Cuándo ha habido un proyecto en el que cuando hubo una crítica o una oposición no había argumentos técnicos detrás? Y yo te he dado ejemplos de, Tía María, hubo un gran cuestionamiento a su estudio de impacto ambiental y ese estudio de impacto ambiental se tuvo que rehacer. En el tema de Cajamarca, es absurdo que queramos reconocer que ese proyecto era viable porque se quería hacer en una zona donde hay 2 lagunas, en un momento en el que nos falta agua, que los incendios forestales, en fin, nos están diciendo que nosotros somos vulnerables al cambio climático de una manera muy particular. O sea, no puedes hacer minería en cualquier lado, no puedes hacer minería donde hay fuentes de agua natural que tú necesitas luego, que incluso eso va a ser fuente de tu riqueza. Si fuéramos un país donde nuestros políticos y nuestra sociedad está pensando en el futuro, deberíamos estar pensando nosotros cómo, siendo un país que tiene una Amazonía tan grande, el río más grande del mundo, nosotros eso lo vemos como una potencialidad porque el agua va a ser... Tú sabes, va a ser el oro de estos tiempos. Lo que pasa es que, Indira, yo estoy de acuerdo contigo en que no se puede hacer minería en cualquier lado. Quien no está de acuerdo con eso es el minero informal, que va a entrar a esa zona así no pero quiera, así no queramos. Informal. Roque Benavides también está de acuerdo con eso. Él cree que se puede hacer minería en cualquier lado. De acuerdo. Y tampoco es así. Pero termina y ahí entrando. se dan la mano ¿en qué? En que no quieren que haya un Estado fuerte que regule eso. Bueno, doctor, Amigos. se nos va a dar el tiempo. Muchísimas gracias, Indira, porque de verdad que Espérense. valioso debatir. Necesitamos hacer nuestra mención. Previamente, Por favor. les traigo Gracias un a todo el datazo. equipo de Nadie se salva acá. Sí, estamos todos acá. Me he enterado que si se inscriben en el programa de CMR Puntos les regalan automáticamente 3 cupones de 20 soles de descuento en Falabella, Totus y Totus APP. Es al toque, solo entran a cmr.p, se inscriben completamente gratis en menos de 30 segundos y listo, los cupones les llegan por correo. Además, cada vez que compres con cualquier medio de pago en esas tiendas acumulas puntos y luego los puedes canjear por viajes, descuentos, gift cards y más. Inscríbete y aprovecha desde hoy tu CMR Puntos. Y también aprovecha para ir a las redes de CMR a dejar Veo Noticias, CMR Mi Familia. venimos de Veo Noticias. Porque igual
ese debate no lo vas a encontrar en la tele jamás. Así Jamás, amigos, jamás. Acá. Me invitan después. Son los medios alternativos como los streams que te otorgan esta posibilidad. Y yo saludo, Indira, que estés acá, porque también hemos invitado, por ejemplo, a congresistas del actual Congreso a que se sienten acá y hasta ahora no tienen los huevos para sentarse nos y brinden defender los argumentos por los cuales se medida. defiende la ley que favorece a la organización criminal, pero parece que los hacen en lugares donde las preguntas son... No tiene argumento para defender. Son serviles y sometidas, así es. Así que te agradecemos mucho, Indira, Gracias por a haber ustedes. estado con nosotros. Milu, ya... Sí, los amigos acá ya están listos. Ya vamos terminando. Muchas gracias, Indira. por estar. Y bueno, esta es la transmisión ininterrumpida de Veo Noticias, Paolo. Así que ya nos vamos despidiendo. Seguimos con Nadie se salva, no se es corten, momento no de corten. Nadie se salva. Chao, chao. Muchas